Vamos a estar comenzando en el día de hoy con una nueva serie de enseñanzas. Doy gracias al Señor por permitirme estar acá entre ustedes. Y esta serie de enseñanzas es bien importante, sobre todo para comprender el versículo, a mi entender, más importante de toda la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Y el objetivo de esta enseñanza es que usted entienda este versículo para que lo cite correctamente. Porque a lo largo de mi trayectoria como cristiano, como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos, me he encontrado muchas personas aplicando incorrectamente este versículo. Quizá usted también se las haya encontrado por ahí, o quien no comprende este versículo en su cabalidad, o personas simplemente que lo citan automáticamente. Y creo que ninguna palabra de Dios es para que la citemos automáticamente, de una manera religiosa, sino que en sabiduría, en temor de Jehová y en entendimiento, citemos cada uno de los versículos de manera correcta. Juan 3, 16. De manera correcta. No sea que citando un texto, lo que estemos haciendo es citando o aplicando al texto la idea de algún hombre y no lo que la Biblia quiere decir originalmente. Así que vamos a ver Juan 3:16 a profundidad. Amén, aleluya. Y primero tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias, porque en esta hora me permites estar acá. Gracias porque la presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar. Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, a ti sea la gloria. A Jesucristo damos honor y gloria. Señor, y pongo este tiempo en tus manos, te ruego que me ayudes a hablar. Sabes que soy tartamudo, te ha placido que fuera así, a ti la gloria, pero en este momento glorifícate una vez más y habla a tus hijos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Para tener una correcta interpretación de las escrituras, fundamentalmente de un texto, para tener una correcta interpretación, primero tenemos que tener una lectura del texto en cuestión. No podemos hacer teología, estudiar un texto sin antes leer el texto, sin antes leer el pasaje. Por motivo de tiempo no vamos a poder leer todo el capítulo, pero vamos a estar leyendo los textos contextuales a Juan 3:16. Leeremos Juan 3:16 y vamos a entender qué es lo que Dios quiere decir acá en su palabra. Comencemos a leer desde el versículo 12. Desde el versículo 12. Está Nicodemo
entrevistándose con el Señor. Hay una conversación entre Jesús y Nicodemo. En el versículo 11 habla Jesús del testimonio que él trae como mensaje. En el versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y a partir de ahora empieza Jesús a hablar las cosas celestiales, no todas, sino la que compete a esta conversación. Jesús en el versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y está hablando de su posición eterna, porque Jesucristo Jesús es coigual al Padre y al Santo Espíritu, coigual en esencia, coigual en eternidad, coigual en atributos. Por eso en el versículo 13 Jesús dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bendito sea el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está utilizando esta historia, este evento que sucedió en Números, que se ve en la palabra de Dios, en Números capítulo 21, que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, de bronce, y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En otras palabras, el Hijo del Hombre, Cristo, iba a ser alzado en un madero, fue alzado en un madero, crucificado, y como declara en el Evangelio, vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Al ver su gloria, los rostros de los que hemos mirado a Cristo, no hemos sido avergonzados, sino que hemos sido salvados por medio de la fe. Por eso en el versículo 15 Jesús dice: para que todo aquel que en Él cree, amén, para que todo aquel que en Él cree. Y es importante que veamos que la palabra todo en el versículo 15 es una palabra griega que es una palabra de declinación, una palabra primaria que apunta a cualquier persona. Es la palabra paz. 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 No paz de sentir paz, sino paz que esta forma de declinación se usa para decir todo, haciendo referencia a siglo, a clase, a cosa, a manera, a cada una de las personas. Un todo, todo. Por eso cuando Jesús dice: para que todo aquel que en Él cree, está diciendo todas las personas. ¿Por qué decimos todas las personas? Porque está utilizando la palabra aquel, un pronombre que no
puede ser aplicado cuando se une a lo que es la fe, a lo que es el creer. Por ejemplo, un animal no puede creer, una piedra no puede creer, una mesa no puede creer, solamente puede creer aquella criatura que se le ha dado la capacidad de tener la fe. Amén. Una criatura que tenga raciocinio, una criatura que tenga mente, alma, la capacidad, un cerebro con la capacidad de tener entendimiento. Los animales, aunque tengan cerebro, no tienen inteligencia que Dios le dio al hombre. Vamos a estar viendo eso más adelante a más profundidad. Pero quiero que usted comprenda que cuando dice a todo aquel que en Él cree, se está refiriendo a hombres. Amén, bendito sea el Señor. Luego en el versículo 16, y vamos a estarlo leyendo todos ahí, mire su Biblia, el versículo en cuestión en el día de hoy. Porque de tal manera, se me perdió el borrador. Porque de tal manera, yo vengo preparado siempre. Porque de tal manera, mira la frase, de tal manera, está hablando de una acción grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo en el contexto para poder empezar el estudio bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿El objetivo de Cristo fue condenar? De ninguna manera. Sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál fue el objetivo de enviar el Señor a Cristo? Salvación. O sea, Jesús vino, el objetivo diana fue salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió en la creación? El hombre fue el que desobedeció, ningún animal desobedeció. En la creación, el Señor vino para salvar al hombre. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Aquí tenemos una condicional. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condenación viene por no creer en Cristo. Decidir no creer en Cristo Jesús. Por ahí viene la condenación. Por lo tanto, si la condenación viene por no creer en Jesucristo, la salvación viene por creer en Jesucristo. Porque dicen, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuál es la condenación? Esta es la condenación. La misma Biblia responde, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la luz es el Señor. La luz que hace expone, las tinieblas que hacen encubre. Hagamos un ejemplo cómico. Las películas de los ninjas. ¿Dónde actúan los ninjas? En la oscuridad. En la oscuridad. ¿Usted ha visto alguna película de ninjas y todos vestidos así de negro? ¿En la luz? ¿A pleno día? No, todo es en la oscuridad. Es un ejemplo cómico, un ejemplo tonto, por así decirlo, ¿no? Pero ejemplifica muy bien este asunto, porque está el hombre que anhela hacer todas sus obras en la oscuridad. Y no quiere venir a la luz porque sabe
que sus obras van a ser reprendidas. Saben que si vienen a la luz va a quedar expuesto como un fornicario, va a quedar expuesto, como un pecador. Y sabe el hombre pecador, escúcheme bien, sabe que si viene a la luz no tiene otra opción o que renunciar al pecado para habitar en la luz inigualable o renunciar a la luz para seguir a las tinieblas. Y el problema de la condenación es que ellos deciden seguir en las tinieblas porque aman, bendito sea el Señor, aman hacer lo malo. Aman hacer lo malo, les gusta hacer lo malo, no quieren dejar las tinieblas, no aborrecen las tinieblas porque sus obras son malas. Por eso en el versículo 20 dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas personas usted ha traído a la iglesia y no quieren recibir a Cristo porque saben que tienen que dejar todo su pecado? Y dicen, no, yo no estoy listo. Aún no estoy listo para ser cristiano. No es que no esté listo, es que ama las tinieblas y está aborreciendo la luz. Por eso, y ahora habla la Biblia de usted. Esto es sobre ti ahora. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como dice la canción, hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Y luego que dice, no vuelvo atrás. Bendito sea Dios Todopoderoso. Cuando leemos todos estos versículos, siempre me gusta ver la conclusión, ¿no? En que otros estudiosos de la palabra han llegado sobre Juan 3:16 y me llamó la atención varias de estas conclusiones y yo se las traigo a ustedes acá. Cuando leemos Juan 3:16, todo el Evangelio se centra en este versículo. Como dije, es el corazón mismo de la Biblia. El amor de Dios no es un amor estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros así. Dios establece acá el verdadero molde del amor. La base de toda la relación de amor se encuentra en este versículo Juan 3:16. Si uno ama a alguien profundamente, no, está dispuesto a darle su amor a cualquier precio. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y Dios pagó ese precio con la vida de su Hijo unigénito. El más alto precio que se pueda pagar, lo pagó Dios. Porque le voy a decir, ni aún la vida de un niño hombre, vale lo que valía la vida de Cristo Jesús. Lo que vale la vida de Cristo Jesús. Era Dios entregando a Dios el Hijo para que muriese por nuestros pecados. El más alto precio lo pagó el Señor. Y Jesús aceptó nuestro castigo. Cuando digo de tal manera, está hablando de la inmensa santidad que el Señor es. Y esa santidad tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y murió en una muerte de maldición, llevando tus pecados
y mis pecados. Yo no sé tus pecados, pero a mí me avergüenzan los míos. Y cuando yo digo el Señor de este gran amor con que me amó, pagó por lo que yo he hecho, yo digo, Señor, ten misericordia de mí, porque verdaderamente me avergüenza haber pecado y tú pagar por mí el precio. Y Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció, ¿qué cosa? Una vida nueva, comprada con su sacrificio, comprada con su muerte. Por eso, cuando decimos que Dios nos amó y decimos que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar con ese amor que el Señor tuvo por nosotros. Un amor sacrificial, un amor de estar dispuestos a renunciar, como cito cierto comentarista bíblico, renunciar a nuestra comodidad y seguridad para que otros reciban el amor de Dios de igual manera como Dios nos lo dio a nosotros. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre. Este concepto de la vida eterna, que más que un concepto es una verdad. Rechazan la vida eterna, ¿por qué? Porque tienen vidas tristes. Rechazan la vida eterna porque piensan que es vivir como ellos están viviendo. Y la vida eterna no se trata de nada de lo que estamos experimentando acá en la tierra. La vida eterna no es una extensión de la vida miserable y mortal del hombre, cita cierto comentarista. La vida eterna es la vida de Dios, encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen. Aleluya, los que creen en Cristo. Y esta es garantía de que van a vivir para siempre. Jesús dijo, para donde yo estoy, ustedes estén. Y una de las posiciones que Cristo tiene es eternidad. Por lo tanto, vamos a vivir eternamente en Cristo Jesús. En una vida que no tiene carencias, que no tiene debilidades, que no tiene necesidades, donde el pecado no tiene poder ni autoridad para volvernos a atacar. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y yo me gozo por eso, porque yo no sé usted, pero a mí me duele pecar. Yo no sé si usted es súper santo, que usted no peca nunca, pero yo sí tropiezo. Y yo me arrepiento y el Espíritu me contrista y yo digo, ¡ay! Yo comprendo a Pablo cuando dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? En esa vida no hay muerte, les decía, no hay enfermedad, no hay enemigo, no hay demonios, no hay pecado. Ahora usted está en su casa y tiene guerras espirituales, pero cuando lleguemos a esa nueva vida, ¡aleluya! Se acabó. Se acabó la enfermedad, se acabó el enemigo, se acabó el pecado, se acabó los demonios, se acabaron. ¡Vencimos! Oh, disculpe usted que yo me exalte y me pego un brinco, pero es que cuando hablo de esto es imposible no emocionarse. Esta vida que estamos viviendo ahora es el comienzo de la eternidad. Es el comienzo que comienza creyendo. No comienza con una vida eterna, comienza creyendo como mortales en esta debilidad. Comienza por medio de la fe. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa es creer? Creer, amado mío, creer es más que una comprensión intelectual. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. ¿Cuántos cristianos están viendo la vida de la fe como una vida intelectual? Y se comen los libros y se comen la Biblia y se aprenden de memoria muchas cosas porque piensan que en eso les va la vida eterna.
cuando la vida eterna está en el creer en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No está diciendo cree y apréndete todo el Pentateuco. Discúlpeme, el conocimiento de la palabra es para crecimiento espiritual. Pero la salvación no vino por el mucho estudio. La salvación vino por la fe. ¿Qué conocimiento espiritual, intelectual tuvo aquel ladrón al lado del Señor que le dijo, si tú quieres que esté yo contigo en el paraíso hoy? Y el Señor le dijo, de cierto te digo. Estoy parafraseando, él no dijo exactamente eso, pero quiero que usted comprenda que ese ladrón creyó. Simplemente creyó en el momento de su muerte y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te vas conmigo. Eso es tremendo porque la crucifixión es una muerte que puede durar semanas. Y el Señor no se lo permitió sufrir una semana. Se lo llevó en ese mismo día. Hoy tú vas a entrar conmigo. Hoy tú vas a entrar conmigo. Aleluya. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué cosa es creer sino depositar nuestra confianza en Jesús? Creer es confiar que solamente Él nos puede salvar. Bendito sea el Señor. Creer es poner a Cristo al frente de todos nuestros planes presentes. Creer es poner a Cristo en nuestro destino. Hay muchos cristianos que dicen, yo no sé si mañana yo seré cristiano. Yo no sé qué hay en la mente de esos cristianos. Porque cuando yo miro para mi destino, yo no sé si tendré salud, si estaré vivo allá en este cuerpo. Yo no sé si tendré casa o si... No lo sé. Pero cuando miro a mi destino, lo que sí puedo ver es que Jesús está allí. Porque no concibo mi vida sin Cristo. Y si usted concibe su vida en un futuro sin Cristo, usted necesita nacer de nuevo. Aleluya. Usted necesita nacer de nuevo hoy y ahora. Bendito sea Dios Todopoderoso. Porque la fe es poner a Jesús en nuestro destino. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, nuestro destino eterno está en Cristo. Creer es confiar en su palabra. Depender de Él para cambiar. Hay personas que dicen, yo iré a la iglesia cuando yo cambie este problema que yo tengo. No, creer es creer y dejarlo que Él obre. Déjalo que Él obre. Aleluya. Mira que le han dicho que Él es el buen carpintero y hay canciones de eso. Pero ciertamente el Señor obra en nuestra vida. Si usted nunca ha confiado en Cristo de esta manera, haga suya esta promesa de vida eterna hoy y empiece a creer como enseña la palabra. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y el oír de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver las declaraciones que Jesucristo hizo respecto a la salvación. Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14. ¿Estamos todos ahí ya? Dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿En qué pasajes estamos acá? En el de la samaritana. La mujer que estaba, el Señor en el pozo, la mujer viene a buscar agua. Pero esta declaración que hace el Señor respecto a la salvación está bien clara, que cuando Jesús salva,
Cuando hay salvación, empieza a existir una novedad de vida que te quita la sed espiritual. Vamos a verlo como un vacío que hay en el corazón del hombre. Y el hombre busca llenar ese vacío con muchas cosas de este mundo. Cuando no está Cristo en el corazón de verdad, empieza el hombre, hombre, mujer, niño, adulto, joven, el que sea, empieza a buscar cómo llenar ese vacío. Pero Jesús, cuando vino la mujer a buscar agua, ¿para qué se busca el agua? Para saciar la sed y para cubrir otras necesidades en el hogar. Jesús está diciendo que si beben del agua que Él da, ¿cuál es del agua que Él da? La palabra. Pero está hablando en el tono acá de la salvación. Porque el agua que Él da es la obra que Él iba a hacer. Si creyeses en Cristo, ese vacío se llena. Porque es ocupado por el Salvador. Es ocupado por el Señor. Eso es Cristo en el trono de tu corazón. Por lo tanto, y esto quiero dejarlo bien claro, y es una opinión mía personal, cuando ves a un cristiano que está llenando su vida con vicios, ese vacío no está ocupado. Ese vacío no está ocupado. Quizás tenga a Cristo intelectualmente o religiosamente, pero cuando ha nacido de nuevo, ese vacío es ocupado. Bendito sea el Señor, porque el hombre fuerte fue atado y sacado fuera. La casa es ordenada, pero ocupada. Bendito sea el Señor. Y está el Espíritu de Dios ahí. Y es el Espíritu de Dios el que empieza a constristar a la persona para que renuncie a todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y es una obra del Espíritu tan grande que Jesús dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el pasaje, la mujer iba con cántaros a buscar agua de un pozo. ¿Cuál es la diferencia de un pozo a una fuente? El pozo hay que pasar trabajo para sacar el agua. La fuente brota el agua. Es un manantial, brota. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que pasa. La vida pasada es una vida seca, llena de trabajos. La vida nueva es algo que brota. Bendito sea el Señor. La vida eterna brota. Empieza a brotar en ti cosas del Espíritu. Frutos empiezan a brotar en ti. Bendito Dios Todopoderoso. La salvación es eso, un gozo que brota, una paz que brota. No es que no hayan problemas, pero en medio de los problemas te das cuenta que Dios está presente y está obrando. Bendito sea el Señor. Y sientes que te sostiene. Sientes que te sostiene. No es que no derrames una lágrima por miedo o por sufrimiento, es que derramas la lágrima y ahí está el Espíritu de Dios para consolarte. Bendito sea Dios Todopoderoso. Luego en Juan capítulo 6, versículo 47, 6:47, y no voy a estar, por razón de tiempo, no puedo citar las demás historias, pero voy a citar los textos. Dice Jesús, de cierto os digo. Cuando Jesús usa la frase de cierto os digo, es para hacer un énfasis mayor en la idea que está transmitiendo, en la verdad que está transmitiendo. Dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Ahí está. Aquí está por boca del mismo Señor
¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Por medio de creer en Cristo. O sea que se ubica a Cristo Jesús como fundamento principal y único para la salvación. Por eso en Hebreos dice, no hay otro sacrificio. Cristo es el único medio para salvación. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Bendito sea el Señor. Y aquí está el Señor declarando, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo usted sabe que tiene vida eterna? Porque está creyendo en el Señor. No hay otro. Está creyendo en el Señor. Ya hablamos lo que era creer en la introducción. Hablamos lo que era creer, ¿verdad? No es una cosa intelectual, sino que es poner a Cristo enfrente de todos nuestros planes. Nuestro destino eterno está en Él. Confiar en Él, confiar en su palabra, depender de Él. Eso es creer en el Señor, descansar en el Señor, confiar en el Señor. Luego, en el versículo 54 del mismo capítulo 6, mira la acción que el Señor hace respecto al creer. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está hablando acá el Señor? Que hay que comérselo a Él, hay que ser caníbales y comerse a Cristo y beberse la sangre. Es una referencia al sacrificio de Cristo. Por eso en la Santa Cena anunciamos la muerte del Señor cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa. No existe tal fenómeno de la transustanciación, que cuando comes el pan se convierte en la carne de Cristo y cuando tomas la copa se convierte en la sangre milagrosamente. No, la Santa Cena es un símbolo del sacrificio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tenemos que leerlo en comparación contextual con el versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando decimos el que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, está diciendo el que participa de mi sacrificio. Cuando usted come y bebe la Santa Cena, amado, usted está anunciando, está participando de ese sacrificio del Señor por medio de la fe. Participar, ¿qué significa? ¿Que estoy también entregando mi cuerpo en una cruz? No. Jesús es el único que hizo el sacrificio. No es Jesús y la iglesia. No. Es Jesús solamente. Cuando decimos participamos es que estamos comiendo, estamos tomando, estamos creyendo ese sacrificio. Y al creer ese sacrificio, estamos creyendo en la obra de Jesús y eso nos da vida eterna. El Señor por eso nos da vida eterna y da una promesa: y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que los muertos en Cristo van a resucitar. Y cuando llegue ese día, si no hemos muerto, vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el capítulo 11, versículo 25 del mismo libro. Sí, Juan 11, 25. Otra declaración que hace Jesús sobre sí mismo respecto
a la salvación. Esta declaración que el Señor hace, y se la hace a una de las hermanas en un evento bien duro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Aquí mismo, la muerte perdió el poder sobre ti. Cuando usted cree en Cristo, la muerte perdió el poder sobre usted. ¿Qué significa? Que no me voy a morir. Este cuerpo fallece, se hace polvo. Vino del polvo, va para el polvo. Y el que quede vivo, si es en la voluntad del Señor, se transforma en el aire este cuerpo, a ese cuerpo de gloria. Pero Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, amado, que ya la muerte no tiene posesión sobre tu vida. La posesión la tiene Jesús. La posesión la tiene Jesús. Sí, estoy usando la palabra posesión, porque eres del Señor. Le perteneces al Señor. No en el sentido de un demonio que viene a meterse en ti. No. Hablo en el sentido de autoridad. Legítimamente somos del Señor. A ver, diga conmigo: legítimamente soy del Señor. Vamos, 1, 2, 3. Legítimamente soy del Señor. Y es por medio de la fe. El Señor lo puso, lo condicionó por medio de la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lucas 10, 19. Esta es otra declaración que el Señor hace respecto a la salvación. Todos estos textos son paralelos a Juan 3, 16. Amén. Contextos paralelos a Juan 3, 16. Lucas 19, 10. Perdón. No, 19, 10. Perdón. Lucas 19, 10. 19, 10. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién vino a buscar? Lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? El hombre. O sea, vino a buscar y a salvar. ¿A qué vino? A salvar, a buscar y a salvar. Amén. Ese es el plan, el objetivo, lo que el Señor hizo. Juan 6, 27. Vamos todos rápidos para allá. Juan 6, 27. Bien importante este versículo. 6, 27. Dice la palabra: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual en el Hijo del Hombre os dará. Al cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nuestra principal ocupación en la vida tiene que ser la salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Es lo que está diciendo acá este versículo, esta porción de la palabra. Que no nos afanemos por las cosas que perecen, sino por la que permanece para vida eterna. Juan 6:40. Vamos todos para allá rápido. Estoy avanzando bien rápido para que me dé el tiempo. Juan 6:40. Busquen su Biblia. Juan 6:40.
Bendito Dios Todopoderoso. ¿Estamos ahí ya? Dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién está hablando acá? Jesús. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, Jesús está revelando, testificando la voluntad del Padre, la voluntad de su Padre. La pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? El Señor da la respuesta. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea, ver al Hijo es venir a Jesús. Pero verlo, ¿y cuál es la siguiente acción? Creer. En la introducción del sermón, la serpiente que fue alzada en el desierto y todos los que miraran a la serpiente recibían sanidad, los que miran a Cristo reciben salvación. Pero Jesús establece bien en claro, mirar al Hijo, pero hay que creer en el Hijo. Y creer no es como te parece. Si tú eres un cristiano que piensas que vas a ser salvo porque crees como te parece, te vas a perder. Hay que creer como enseña el Señor en las Escrituras. Para creer en el Señor, amén, esa fe, creo en el Señor Jesucristo, eres salvo. Pero empieza entonces la fe a evolucionar, a crecer. Y ahí viene entonces la fe que viene que crece por la palabra de Dios y va corrigiendo en ti el Señor aquellas cosas que deben ser corregidas, que deben ser cambiadas. Como se dijo en cierto momento, revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y eso es una verdad. El Señor viene a revolucionar tu vida. Viene a cambiar tu vida. ¿Sabes qué es lo malo? Permanecer estoico, ahí. Que no quieras cambiar. Ahí ese es el problema, que te vuelvas rebelde. Por eso Jesús dijo, el que cree en Él, que la voluntad del Padre era dar vida eterna. Por eso en el versículo 36, y ya vuelvo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. 3:36. Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Ahí está, claro. Yo no comprendo cómo cómo se levantan personas, y voy a decirlo así, de diferentes religiones, hablando de la salvación de la manera en que la Biblia no la enseña. Cuando está bien claro, bien claro. No que si en los originales no es así. Cuando vas para los originales está más claro. Es la fe en Cristo. No hay otra vía. Es la fe en Cristo. Le he dado toda una serie de textos para que usted los tenga anotado, para que entienda Juan 3:16. El 36 es una reafirmación potente del versículo 16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. Estas fueron las declaraciones que el mismo Jesús hizo referente a él y a su obra de salvación. Vamos a ver ahora rápidamente el testimonio de los testigos oculares respecto a la salvación, porque ya vimos lo que Jesús dijo. Ahora lo que testificaron los que le vieron, los que estuvieron ahí con él, los testigos oculares. Hechos 16:31. El testimonio de ellos fue la predicación que ellos hicieron.
Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquí tenemos el primer testimonio de los testigos oculares. Vamos a ver otro testimonio más. Este lo da Pablo en Romanos capítulo 8. Versículo 32. Este es el testimonio que da Pablo. Dice Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por... ¿Quiénes? No, lea bien, lea bien. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. Aleluya. Jesús fue entregado ¿para cuántas personas? Para todos. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 5, versículo 8. Continúa Pablo testificando: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa: de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8. Eso significa: de tal manera amó Dios al mundo, que siendo aún pecadores, inmerecedores del amor de Dios, Dios nos amó y no puso su mirada en nuestros pecados, sino que puso su mirada en su amor y nos salvó. Por eso, bendito sea Dios Todopoderoso. No eres salvo por lo lindo que tú eres, sino por lo lindo que es Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Esa obra de salvación concluyó o esa obra de salvación sigue vigente en nuestra vida? Sigue vigente en nuestra vida. Y el Señor dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en otra parte dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Jehová es el que justifica, si Dios es el que justifica, ¿quién te va a acusar? Está hablando de la obra que hace el diablo, el acusador de los hermanos, que viene a acusar delante de Dios tu vida, de tus hechos, de tus errores. Pero hay una justificación, hay un abogado en el reino de los cielos que está peleando por nosotros, abogando por nosotros delante del Padre. Juan también testifica en su carta, primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Qué lindo es que usted use la Biblia, ¿verdad? Usar Biblia es importante, que usted lea lo que Dios dice, para que la fe se encienda en sus corazones. Primera de Juan 4:9. ¿Estamos ahí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando te digan:
¡Ay, qué Dios tan malo este! Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite las guerras allá? ¿Y por qué los niños se mueren de hambre? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Dios mostró su gran amor, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esos que están haciendo guerra creen en el Señor Jesucristo, dejan de hacer guerra. Si los niños que están muriéndose de hambre, los que saben qué está pasando y en vez de hacer negocios turbios y contaminar la tierra, creen en el Señor Jesucristo, destinarán las fortunas para ayudar a los pobres. Por eso la iglesia ayuda a los pobres. No es porque seamos una organización sin fines de lucro que tiene estas prioridades. No, porque el amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos lleva a ayudar al pobre, al necesitado, porque es la voluntad de Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Así que no nos gloriamos que la salvación es por obras, es por medio de la fe. Y esa fe nos lleva a vivir en el amor de Dios. ¡Aleluya! Vivimos por Cristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Por eso el amor de Dios se mostró para con nosotros en que Dios envió a su Hijo. ¿Cómo tú sabes que Dios ama al pecador? Porque envió a su Hijo. ¿Cómo sabes que Dios ama a tu familia? Porque envió a su Hijo. Si no hubiera enviado a su Hijo, no hubiera mostrado su amor, pero envió a su Hijo, por lo tanto, mostró su amor. El que rehúsa creer en el Hijo, ya es otra cuestión. Ya no es de parte de Dios. Como digo, ya la pelota está en la cancha, ya Dios hizo su pase, ahora le toca al hombre la respuesta. Si respondes al Señor en fe, creyendo y no creyendo a tu manera. Siempre me gusta poner el ejemplo del cobrador de la luz. Vienen a cobrar a tu casa a la luz. Y usted dice, yo la pago cuando yo entienda, a mi manera. Hay un día en el que viene el cobrador y dice, estás pasado. ¿Y qué te hacen? Te cortan la luz. No, pero si yo la voy a pagar el año que viene, cuando yo entienda. No es cuando tú entiendas, es como la ley establece. Por eso es que Dios entregó su ley, para que creamos no como tú quieras, sino como la ley de Dios establece. Dios, por medio de la fe en Cristo, implanta en tu corazón y escribe en tu corazón sus leyes, no en tablas de piedra, en corazón de hombre. Ahí en ese corazón de nuevo nacido, Dios empieza a poner su ley, empieza el Espíritu a enseñarte. Tú sabes que tienes que orar, tú sabes que tienes que dejar el pecado, tú sabes que... ¿Qué pasa cuando un cristiano entonces, habiendo nacido de nuevo, peca deliberadamente? Ya no hay otro sacrificio. Le queda o volver a Cristo renunciando al pecado, ya no hay otra salvación. Ya no hay otro sacrificio. Y cuando vemos el sacrificio de Cristo nos lleva a la santidad. Tienes que dejar el pecado. O renunciar a Cristo y amar las tinieblas. Y eso es condenación. Vas directo para el infierno. Y esto parecerá ciencia ficción para los que se pierden, locura para los que se pierden, pero para los que somos salvos, sabemos que esto no es juego, sabemos que sí hay vida eterna, sabemos que el Evangelio es poder de Dios y el Evangelio, el efecto que hace en nosotros es volvernos al Señor dejando atrás todo el pecado. Bendito sea el Señor. Termino en 1 de Juan capítulo 5 versículo 10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí ya? Leamos detenidamente este versículo. El que cree en el Hijo, condicional una vez más mostrada.
el que cree en el Hijo. No es el que cree y te pone otra cosa. En el Hijo. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Aleluya. Le ha hecho mentiroso. ¿Qué dice la palabra? Le ha hecho mentiroso, ¿por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el testimonio, amado, les voy a decir algo. ¿Cómo yo puedo saber que soy salvo? Porque el Espíritu Santo me da el testimonio. Porque la palabra me da el testimonio. Porque la fe me da el testimonio. Yo soy salvo porque veo la palabra, que si creo en el Señor Jesucristo, tengo el testimonio en mí. La fe me da ese testimonio. La palabra, porque Dios no es mentiroso. La palabra me da el testimonio de que si creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Y el Espíritu me da el testimonio. Amado, la salvación se siente. La salvación se siente. Como también se siente el pecado, como también se siente la perdición, como también se siente el contristar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejarlo acá, pero no es un sentimiento humano, es un testimonio que el Señor da. Amén. Vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá. La semana próxima vamos a hablar, Dios mediante, acerca de la palabra mundo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo podemos traducir bíblicamente la palabra mundo de manera correcta? Hemos visto hoy hacia donde nos dirige Juan 3:16, la obra salvadora de nuestro Señor. Pero es importante que analicemos para quién es esa obra y si la palabra mundo se está refiriendo a toda la humanidad o a un grupo de personas seleccionadas. Amén. Bendito sea. Vamos a ponernos de pie a darle gracias al Señor.